Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Pensando con David, canal de epistemología. Mi nombre es Cristian Mauricio Arango, estudiante de Ingeniería Informática. Este es el trabajo final para la asignatura de epistemología de la institución universitaria Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid con el docente David Tamayo. Este es el juego de la cadena, basado en el filósofo Aristóteles y las características de la fruta guayaba y del animal águila. Este es un trabajo netamente académico. El juego de la cadena. ¿Cómo nace el juego? El juego nace de la idea de crear un juego que no sea como los convencionales, teniendo en cuenta las correcciones dadas por el profesor hacia los compañeros, sabiendo que se debe crear un juego que sea lo más completo posible, relacionando las características de animal, fruta y filósofo. En mi caso, poniendo primero la facilidad de jugarse o desarrollarse con una sola persona, pensando y analizando, para lograrse un modelo de juego que no sea tanto lúdico, sino más bien que estimule la mente. Reglas del juego. Primera, ser claro y conciso con cada uno de sus argumentos. Segunda, el juego termina cuando una de las partes obtenga 5 puntos. Tercera, cada discusión tiene un límite de 10 minutos. Cuarta, si la parte que está argumentando tiene mejor desempeño, obtendrá un punto, si no, la parte contraria reclamará este punto. Quinta, para poderlo jugar, debe haber leído antes el libro de las categorías de Aristóteles. Requerimientos. El lugar. El juego puede llevarse a cabo en un lugar tranquilo donde no haya interferencia por el ruido o haya interrupciones que puedan afectar al desarrollo de este. El espacio puede desarrollarse en un espacio de mínimo 2 metros cuadrados. Participantes. Solo basta con un solo participante, ya que este estará realizando su propio juego. Y como último, el tiempo máximo que puede demorarse el juego es de más o menos 150 minutos. Esto es delimitado por una de las reglas del mismo juego que dice que cada discusión tiene un límite máximo de 10 minutos. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que el participante debe tratar de destruir las características de animal, fruta y del mismo filósofo, basándose en el pensamiento del filósofo. Es decir, debe poner en crisis las características de cada uno de estos, teniendo en cuenta principalmente el libro de las categorías de Aristóteles, para poder sustentar dentro de estas cuál es la categoría en la que puede fallar. El orden del juego es: fruta ataca a características de animal y luego a características de filósofo. Luego, animal ataca a características de fruta y luego a características de filósofo. Por último, filósofo ataca a características de fruta y luego de animal. El punto se otorga a la parte que está atacando si ésta cumplió con su objetivo. Si no, el punto lo recibirá la parte que sufrió el ataque. Sustentación del juego. En este momento nos dispondremos a jugar un juego que es relativo a un filósofo, a una fruta y a un animal, de tal manera que debemos de comenzar por conocer todo el juego de manera definida, para que todo a lo que es relativo del mismo modo sea conocido de manera definida, conociendo así un poco del filósofo, de la fruta y también del animal, sustentado con la frase, abro comillas: si un relativo es conocido de una manera definida, aquello a lo que aquel hace referencia será también algo conocido de manera definida. Esta frase es sacada de Aristóteles, el libro de las categorías, publicado en 2005 por el editorial Coligüe, capítulo 7. De las características de la fruta, abro comillas: pues el conocimiento se considera duradero y difícil de reemplazar de la mente,
aunque un hombre no puede, de hecho, haberlo adquirido solo en un grado moderado, a menos que se haya producido en el cambio brusco por una enfermedad o algo semejante. Cierro comillas. Esto lo dijo Aristóteles en el libro de las categorías, eh, publicado en el 2005 por el editorial Colibe, en el capítulo 8, la cualidad. En concordancia con lo anterior, podemos decir que lo conocido sobre la fruta es en un grado moderado, tomando las cualidades físicas de la guayaba criolla, como lo son la altura, el color, el diámetro, su textura. Todas estas son disposiciones, según Aristóteles. Así lo afirmó, ya que son características de la fruta que varían. Por otra parte, las características que son más inamovibles, como el color, procede de su interior, el que contenga semillas por dentro, el que sea sujetada del árbol por la parte superior. Esto se denomina estados o hábitos. Bajo el aval de la frase, abro comillas, pues es evidente que los hombres se inclinan a llamar hábitos a esas cualidades, los cuales son por naturaleza más duraderos y lo más difícil de borrar. Esto dicho por Aristóteles en el libro de las categorías 2005, Colibe, en el capítulo 8 también. Para terminar de argumentar las características de la fruta, tenemos lo que dice en el capítulo 8, abro comillas. Al igual que la miel contiene por sí misma la dulzura y por ello se dice que es dulce, así también el cuerpo contiene la blancura y por ello se dice que es blanco. Igual ocurre en los casos similares. Esto dicho por Aristóteles en el libro de las categorías, publicado en el 2005 por el editorial Colibe, capítulo 8, la cualidad. Las características son asociadas al lenguaje y dan coherencia según estén en la fruta, conteniendo atributos determinados por las mismas, como lo expresaba anteriormente. Son también denominadas características afectivas. Continuando con la sustentación de las características del animal. Del mismo modo que en la fruta, las características del animal también pueden ser determinadas y respaldadas por la categoría de la cualidad de Aristóteles. Por ejemplo, el gran tamaño del águila es una disposición, porque aunque ésta no sea grande, hubo un momento en el que no lo fue, siendo una propiedad que no es duradera mientras crece. Ya estando grande, se convierte en un estado del animal. El cuarto estado de las cualidades es la figura y la forma que envuelve al animal, que define también condiciones de rugosidad y densidad, respaldada por la frase en el capítulo 8, abro comillas, y por ello esas clases de conocimiento, en virtud de las cuales se nos describe a veces como de tal o cual naturaleza, deben incluirse ellas mismas bajo la categoría de la cualidad, no de la relación. Dicho por Aristóteles en el libro de las categorías, publicado en 2005 por el editorial Colibe, capítulo 8, la cualidad. El animal también tiene otras categorías, las cuales son las categorías de posición, si está armado o desarmado, pero estas no hablan de milicia, sino de la composición total del animal. Abro comillas. Lo aplicamos a los hábitos, a las disposiciones y también a todas las demás cualidades, así como se dice que poseemos la virtud o que poseemos tal o cual parte del conocimiento. Esto dicho por Aristóteles en el libro de las categorías 2005, en el editorial Colibe, en el capítulo 8, la cualidad. El tener o poseer da la capacidad de portar ciertas características, así como el águila posee pico y garras. Asimismo, debe de desprenderse de ellas para generar un cambio físico, que hace parte de su naturaleza. De no hacerlo, se estará negando a sí misma la posibilidad de vivir. Esto es, pues, con relación al cambio que tiene que enfrentar el águila en una determinada etapa de su vida. Sustentación de las reglas. De la primera.
Ser claro y conciso con cada uno de sus argumentos. Esto lo sustento con la frase, abro comillas. Y lo mismo ocurre en el caso de las opiniones. Uno puede opinar, y con verdad, que tal o cual persona está sentada. No obstante, cuando esta persona se haya levantado, esta opinión, si se la mantiene, es falsa. Teniendo en cuenta la frase, según el filósofo, hay verdad cuando la proposición dada aún sigue vigente. Por ejemplo, no se puede decir que son las 4:30 am, pasar 3 minutos, después volver a decir lo mismo, ya que aunque la primera premisa es verdadera, el tiempo varía y hace que ésta se convierte en una afirmación falsa. Así también tenemos que ser claros a la hora de lanzar los argumentos que se darán durante el juego. De la segunda, el juego termina cuando una de las partes obtenga 5 puntos. Abro comillas. Predicamos, en efecto, una altura o una magnitud mayor de otra más pequeña, es decir, las diferencias del predicado afectan y pertenecen también al sujeto. Siempre quien tenga una ventaja numérica en ese juego en específico será el sujeto ganador, tal cual explica Aristóteles en la siguiente frase. Las magnitudes importan, haciendo que quien se ponga en la delantera se encuentre en una posición diferente a la del otro sujeto. Por ende, se declare ganador, pudiendo hacer del juego un comparativo entre fruta, animal y filósofo, interpretándolo bajo un pensamiento netamente aristotélico. De la tercera, cada discusión tiene un límite de 10 minutos. Abro comillas. La cantidad es o bien discreta o bien continua. Además, algunas cantidades constan de partes que tienen unas respecto a otras posiciones relativas, mientras que otras cantidades, por el contrario, constan de partes que no tienen posiciones. Tenemos que saber que esto está directamente relacionado con la cantidad, dada el límite del juego. Por eso está dado el límite de discusiones para que puedan darse 15 discusiones y 5 puntos para una de las partes, sea que el tiempo límite de cada discusión dependa directamente del tiempo en el que se desarrolla el juego, y a su vez dependa de los puntos mínimos para ganar el juego. Entonces todo tiene su medida discreta, tomando en cuenta las demás posiciones relativas, que éstas a su vez se relacionan entre sí, y a diferencia del filósofo, si tienen una posición. De la cuarta, si la parte que está argumentando tiene mejor desempeño, obtendrá un punto, si no, la parte contraria reclamará este punto. Abro comillas. Hablando pues, en más general, nunca podremos afirmar de un sujeto aquello que en su naturaleza es individual y numéricamente uno. Esto lo dice Aristóteles en el libro de las categorías, publicado en el 2005, Coliue, capítulo 2. Para poder ganar el punto debemos de pasar de lo individual a lo universal, relacionando factores que, aunque tengan poco o mucho que ver entre ellos, no deben ser ajenos a nuestro conocimiento, siendo el puntaje relacionado 1, debido a que esto genera más concordancia con respecto a cómo se desea avanzar en el juego, llegando a un límite común como lo plantea el filósofo. De la número 5. Para poder jugar debe haber leído el libro de las categorías. Abro comillas. Y así existe esta clase de cosas que se hallan en un sujeto, aunque no pueden ser predicadas o afirmadas de cualquier sujeto conocido. Esto lo dice Aristóteles en el libro de las categorías, publicado en el 2005 por el editorial Coliue, capítulo 2. Entonces dice que para poder afirmar algo de un sujeto ajeno a uno, primero debe ser conocido su pensamiento, como referencia para conocer el pensamiento de nuestro filósofo, a tratar específicamente la percepción que él tenía con base a las categorías. Primero debemos de haber leído el libro guía que él dejó, en este caso el de las categorías, como es específicamente lo que él dice en esta frase. No se debe lanzar afirmaciones, por decirlo así, a priori, de lo que opina a un sujeto acerca de un tema en específico,
sin antes haber leído o escuchado su punto de vista concreto del mismo, respetando también los derechos de autor. Todo esto para que el juego enriquezca mucho más y sea mucho mejor el aprendizaje obtenido.